Introducción a la estructura inusual y su descubrimiento. Breve contexto sobre Tartaria. La historia de la pirámide de Tartaria es un misterio que ha intrigado a los arqueólogos y eruditos durante siglos. La estructura inusual, ubicada en el corazón de Europa, sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la Edad del Bronce. En este capítulo, exploraremos cómo se descubrió esta anomalía y qué contexto nos brinda sobre la cultura que la creó. La primera mención escrita sobre la pirámide de Tartaria se remonta al siglo XVIII. Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX que los estudiosos comenzaron a interesarse en esta estructura. Fue entonces cuando el arqueólogo rumano Constantin Daikoviciu realizó una serie de excavaciones en la región, lo que permitió descubrir algunos fragmentos de cerámica y otros artefactos asociados con la cultura de Tartaria. Sin embargo, fue en 1967 cuando la estructura comenzó a atraer la atención de los medios y la comunidad científica en general. El periodista y escritor ruso Anatoly Fomenko publicó un artículo titulado La pirámide de Tartaria, un descubrimiento arqueológico sin precedentes. En él, argumentaba que la estructura no era una simple tumba o monumento funerario, sino algo mucho más complejo y sofisticado. Fomenko argumentaba que la pirámide de Tartaria era una estructura tecnológica avanzada, construida por una civilización desconocida y desaparecida. Según él, esta cultura había alcanzado un nivel de conocimiento y habilidad que superaba en mucho lo que se sabía en la época sobre las capacidades constructivas de la humanidad. La teoría de Fomenko no fue bien recibida por todos los expertos en la materia. Algunos consideraron que era una fantasía sin fundamento, mientras que otros creían que había algo más allí, pero que requería una investigación más profunda y científica. En los años siguientes se realizaron varias expediciones al lugar para estudiar la pirámide de Tartaria. Sin embargo, a pesar del interés que despertó la teoría de Fomenko, no hubo un consenso sobre su significado o propósito. La pregunta sigue siendo, ¿qué era realmente la pirámide de Tartaria? ¿Era un monumento funerario, una estructura tecnológica avanzada o algo más complejo? La respuesta sigue siendo un enigma, pero una cosa es segura: la historia de la pirámide de Tartaria es un misterio que aún no se ha resuelto. Descripción de la Edad del Bronce en Europa. ¿Qué se sabe sobre las estructuras prehistóricas de la región? La Edad del Bronce es un periodo histórico que se extendió desde aproximadamente el año 3000 a.C. hasta el 1200 a.C., caracterizado por la difusión de la metalurgia del bronce, una aleación de cobre y estaño. En Europa, este periodo marcó un cambio significativo en la forma de vida de las sociedades neolíticas, que comenzaron a desarrollar complejos sistemas de gobierno y estructuras arquitectónicas más sofisticadas. La región que hoy conocemos como la península balcánica y partes de Europa del Este fue uno de los lugares más afectados por este periodo de transformación. Las culturas del Neolítico tardío y la Edad del Cobre dieron paso a las sociedades de la Edad del Bronce, que se caracterizaron por su habilidad para trabajar el bronce y su capacidad para construir estructuras cada vez más complejas. Pero, ¿qué sabemos sobre las estructuras prehistóricas de esta región? En la actualidad, existen varias teorías sobre la función y el propósito de estas construcciones. Algunos expertos creen que se trataba de templos o lugares de culto, mientras que otros los ven como monumentos funerarios o incluso como estructuras defensivas. Sin embargo, hay un aspecto que ha sido objeto de debate entre los expertos: la presencia de tecnologías avanzadas en estas estructuras prehistóricas. Algunos investigadores han sugerido que las sociedades de la Edad del Bronce tenían acceso a conocimientos y habilidades que no se habían desarrollado hasta muchísimo más tarde en la historia. ¿Pero qué implica esto? ¿Qué tipo de tecnologías podrían haber estado disponibles para estas sociedades? ¿Y qué papel podría desempeñar la pirámide de Tartaria en este misterio? Estas son solo algunas de las preguntas que intentaremos responder a lo largo del documental. Análisis detallado de los métodos constructivos utilizados. Exposición de las herramientas y materiales encontrados. La pirámide de Tartaria es un enigma que ha intrigado a los historiadores y arqueólogos durante siglos. Su complejidad y precisión han llevado a muchos a preguntarse cómo fue posible construir algo tan majestuoso en una época considerada primitiva. En este capítulo, exploraremos los métodos constructivos utilizados en la pirámide de Tartaria y examinaremos las herramientas y materiales encontrados en el sitio. A primera vista, la pirámide de Tartaria parece una construcción simple, pero nada más lejos de la verdad.
Su base es un cuadrado perfecto, con lados que miden alrededor de 180 metros de largo. La pirámide se eleva en una serie de plataformas cada vez más estrechas, hasta alcanzar una altura de aproximadamente 100 metros. Lo impresionante es que la pirámide está construida sin el uso de mortero ni cemento, lo que significa que los bloques de piedra debieron ser colocados con precisión y cuidado extremos. Los bloques de piedra utilizados en la construcción de la pirámide de Tartaria son enormes. Algunos miden hasta 6 metros de largo y pesan más de 10 toneladas. Es difícil imaginar cómo se podían manipular y colocar estos bloques con tanta precisión sin el uso de máquinas pesadas o herramientas modernas. Los historiadores han sugerido que los constructores utilizaban una combinación de palancas, poleas y cuerdas para levantar y colocar las piedras en su lugar. La estructura interna de la pirámide es igualmente impresionante. Los historiadores han descubierto que la pirámide tiene una serie de cámaras y pasillos internos, algunos de los cuales están decorados con frescos y relieve. Estas cámaras y pasillos parecen haber sido diseñados para servir un propósito específico, pero su función exacta sigue siendo un misterio. Los hallazgos en la pirámide de Tartaria incluyen una variedad de herramientas y materiales que han sido utilizados para su construcción. Algunos de los hallazgos más interesantes incluyen herramientas de piedra tallada, como cinceles y martillos, así como instrumentos de bronce y otros metales. También se han encontrado fragmentos de cerámica y vidrio, que parecen haber sido utilizados para decorar la pirámide. A pesar de las pruebas encontradas en el sitio, sigue siendo un misterio cómo se construyó la pirámide de Tartaria. Los historiadores han sugerido que los constructores utilizaron una combinación de ingeniería y astronomía para diseñar y construir la pirámide, pero la precisión y complejidad de su diseño siguen siendo un enigma. La pirámide de Tartaria es solo uno de los muchos misterios que rodean a la Edad del Bronce. ¿Cómo fue posible que una civilización primitiva construyera algo tan majestuoso y complejo? ¿Qué sabían sus constructores sobre la matemática, la astronomía y la ingeniería? Estas preguntas siguen siendo un misterio, pero una cosa es segura: la pirámide de Tartaria es una obra maestra que nos hace preguntarnos sobre la historia del mundo. Discusión sobre lo que la estructura ofrece en términos de tecnología avanzada. Debate sobre cómo se relaciona con otras civilizaciones. La pirámide de Tartaria sigue siendo un enigma que ha dejado a los expertos sin respuesta. A pesar de las decenas de investigaciones y teorías presentadas, su propósito y significado siguen siendo una misteriosa incógnita. En este capítulo, exploraremos la tecnología avanzada que ofrece esta estructura y cómo se relaciona con otras civilizaciones de la Edad del Bronce. La estructura de la pirámide es uno de los aspectos más intrigantes del edificio. Su diseño no sigue el patrón tradicional de las pirámides egipcias, sino que presenta un estilo propio que parece ser una fusión de diferentes estilos arquitectónicos. La pirámide tiene 5 cámaras y corredores, cada uno con su propia función y propósito. Lo que es aún más sorprendente es la presencia de marcas de herramientas en las paredes de la estructura, lo que sugiere que se utilizó una tecnología avanzada para construirla. La tecnología utilizada en la construcción de esta estructura es algo que nos sorprende y nos fascina, dice el experto. No podemos entender cómo lograron crear herramientas tan precisas y eficientes para trabajar con materiales tan pesados como la piedra. La cámara se acerca a la maqueta, mostrando los detalles de las herramientas utilizadas en la construcción. La relación entre la pirámide de Tartaria y otras civilizaciones de la Edad del Bronce es otro tema que ha generado mucho debate. Algunos expertos creen que la estructura es una copia o una imitación de un diseño más antiguo, mientras que otros argumentan que fue construida por una civilización desconocida que influyó en las culturas de la región. La Edad del Bronce fue un periodo de gran cambio y expansión cultural, dice un historiador. Las civilizaciones de la región estaban en constante contacto entre sí, intercambiando ideas, tecnologías y productos. La cámara se acerca a una imagen de un barco mercante, mostrando cómo los comerciantes viajaban por el Mar Negro. ¿Pero qué hay detrás de esta estructura? ¿Qué secreto está escondido en sus cámaras y corredores? La respuesta sigue siendo un misterio que nos ha dejado a todos sin aliento. A medida que avanzamos en nuestra búsqueda de la verdad, no podemos dejar de preguntarnos: ¿qué otros secretos están esperando ser descubiertos? La pirámide de Tartaria sigue siendo un enigma que nos ha dejado sin respuesta. Pero también es una invitación a seguir buscando, a seguir indagando en los secretos del pasado para descubrir nuevos misterios y respuestas.
En el próximo capítulo, exploraremos más a fondo la relación entre la pirámide de Tartaria y otras civilizaciones de la Edad del Bronce. ¿Qué sorpresas nos tienen reservadas? Solo el tiempo lo dirá. Presentación de teorías alternativas y controversias. Revisión de los hallazgos más relevantes hasta la fecha. La pirámide de Tartaria sigue siendo un misterio envuelto en niebla y especulación. Mientras algunos expertos buscan explicaciones científicas para sus anomalías, otros teorizan sobre su verdadero propósito y origen. En este capítulo, exploraremos algunas de las teorías alternativas más interesantes que han surgido alrededor de esta estructura misteriosa. Una de las teorías más fascinantes es la de que la pirámide de Tartaria se relaciona con la leyenda de la Atlántida. Según el mitólogo griego Platón, la Atlántida era una isla poderosa y avanzada en el Océano Atlántico, que desapareció en un cataclismo. Algunos creen que la pirámide de Tartaria es parte de una red de estructuras similares a las que se mencionan en La leyenda de la Atlántida. Otra teoría sugiere que la pirámide de Tartaria está relacionada con la civilización de Mu, una supuesta civilización perdida que se menciona en la obra del espiritista James Churchward. Según esta teoría, la pirámide de Tartaria fue construida por los muanos como parte de su sistema de energía y tecnología avanzada. Una teoría más científica sugiere que la pirámide de Tartaria fue construida como un dispositivo para detectar y absorber energías cósmicas. Algunos creen que la estructura fue diseñada para aprovechar las frecuencias electromagnéticas emitidas por el cometa Hale-Bopp, que pasó cerca de la Tierra en 1997. Otra teoría sugiere que la pirámide de Tartaria es parte de una red de estructuras sagradas que se encuentran en todo el mundo. Algunos creen que estas estructuras fueron construidas para alinear las energías cósmicas y crear un efecto de resonancia que permitiría a las antiguas civilizaciones comunicarse con seres extraterrestres. Una de las teorías más intrigantes es la de que la pirámide de Tartaria es un dispositivo para manipular el tiempo. Algunos creen que la estructura fue construida para crear un efecto de dilatación temporal, permitiendo a las antiguas civilizaciones viajar en el tiempo y comunicarse con su futuro. La búsqueda de respuestas sobre la pirámide de Tartaria es un camino sin fin. Mientras que algunas teorías parecen más creíbles que otras, no hay duda de que esta estructura sigue siendo uno de los misterios más fascinantes del siglo XXI. ¿Qué secreto oculta la pirámide de Tartaria? Solo el tiempo lo sabrá. Conclusión sobre lo que la pirámide nos enseña. Mirada al futuro, ¿qué sigue después del descubrimiento? La pirámide de Tartaria nos ha llevado en un viaje sin precedentes a través del tiempo, revelando secretos que habían estado ocultos durante siglos. Ahora, después de explorar sus pasillos laberínticos y descifrar los misterios de su construcción, llegamos al final de nuestro recorrido. ¿Pero qué nos ha enseñado esta estructura enigmática? ¿Qué verdad revela sobre la tecnología de la Edad del Bronce? Es hora de afrontar la verdad. La pirámide de Tartaria es un testimonio viviente del conocimiento y la habilidad de una civilización perdida. Sus muros nos hablan de una tecnología avanzada, una comprensión matemática profunda y una visión arquitectónica sin precedentes. Pero, más allá de su importancia histórica, ¿qué nos enseña esta estructura sobre nosotros mismos? ¿Qué reflexiones provocará en nuestros corazones? La doctora Rodríguez. La pirámide de Tartaria es un recordatorio poderoso de que la historia no siempre se cuenta como se cree. Hay más a la historia de lo que nos enseñaron en escuelas. Esta estructura nos muestra una civilización que había alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico y arquitectónico que no podemos ignorar. La verdad es que la pirámide de Tartaria nos ha enseñado mucho sobre nosotros mismos. Nos ha mostrado que somos capaces de alcanzar grandes logros cuando nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos. Pero también nos ha recordado que la historia es compleja y multifacética, y que no siempre podemos confiar en las narrativas dominantes. Dr. Taylor, la tecnología utilizada para construir la pirámide de Tartaria es algo que no hemos visto antes en la historia antigua. Es como si hubieran tenido acceso a conocimientos y recursos que no podemos explicar con nuestra comprensión actual del desarrollo humano. ¿Pero qué sigue después del descubrimiento? ¿Qué pasará con la información y los hallazgos que hemos reunido en este viaje? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí podemos decir es que la pirámide de Tartaria nos ha abierto un nuevo capítulo en nuestra comprensión de la historia y el desarrollo humano. La verdad final es que la pirámide de Tartaria no es solo un monumento a una civilización perdida, sino también un recordatorio poderoso de nuestra propia capacidad para alcanzar grandes logros.
Y aunque nos hayamos desprendido de las sombras del pasado, todavía tenemos mucho por aprender sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. La doctora Rodríguez, la verdad final es que aún tenemos mucho por descubrir. La pirámide de Tartaria nos ha abierto un nuevo capítulo en nuestra comprensión de la historia y el desarrollo humano, pero también nos ha recordado que la verdadera aventura no termina nunca, porque siempre hay más preguntas que respuestas.